Amén. Podemos sentarnos. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. En el Salmo 127. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Todavía se siente el calor, ¿no? Y créeme que acá se siente más, ¿eh? Salmo 127. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí que herencia de Jehová son nuestros hijos, y son cosa muy preciada el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que el Señor bendiga su palabra. Queremos todos por entender. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de cómo podemos nosotros edificar nuestro hogar, edificando nuestro hogar. Así que lo vamos a asemejar. ¿A qué cosa? ¿Qué cosa es lo que vamos a relacionar nosotros? Si vamos a hablar de edificar o de construir nuestro hogar, entonces vamos a asemejarlo a la construcción de un edificio, ¿ya? Para que de esta manera, de la misma manera que se construye un edificio, así también se tiene que construir un hogar, se tiene que construir una familia. El Salmo 126, 127 y el Salmo 128, según los hebreos, son salmos que hablan acerca de la restauración de Israel y el retorno de Israel. Si recordamos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Y cuántos años estuvo por allá? ¿Cuántos años más o menos? 70 años, ¿no? 70 años estuvo cautivo el pueblo de Israel por causa de su pecado, por no someterse a la palabra de Dios. 70 años estuvo cautivo. El pueblo de Israel estaba roto, estaba destruido, su templo estaba destruido, su ciudad estaba destruida y sus familias estaban destruidas. Así que el Salmo 126, capítulo 127 y 128 van a dar énfasis al retorno y la restauración del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel regresa a su ciudad. Cuando el pueblo de Israel regresa a Jerusalén, se encuentra de que la ciudad estaba derribada. Se encuentra de que el templo estaba destruido y que los hogares estaban deshechos. Así que vamos a ver el interés de parte de Dios y por qué está ligado tanto la ciudad, el templo y también la familia. El cumplimiento de la reconstrucción del templo lo vamos a encontrar, a ver si un momento me acompañan, en Esdras, en el capítulo 3, que está antes de Nehemías y después de Crónicas, de Segunda de Crónicas. Esdras en el capítulo 3, versículo 8 al 13. Para que los hogares puedan ser edificados, era necesario de que las murallas del pueblo de Israel se levanten nuevamente. Y el encargado de levantar los muros de Jerusalén, ¿quién fue? Nehemías, ¿no? El encargado de levantar los muros de Jerusalén fue Nehemías. Para que los hogares puedan establecerse, los hijos, la familia, necesitaba una ciudad donde pueda establecerse. Y también necesitaba un templo donde la familia pueda acercarse a adorar a Dios.
Un hogar no podía ser edificado si la ciudad no estaba levantada y si tampoco no había templo donde se pudiera ir a alabar y adorar a Dios. Esdras capítulo 3, versículo 8 en adelante. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadá, y los otros y sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. La preocupación ahora de levantar el templo de Dios. Versículo 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos los levitas. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, como cantábamos ahora, ¿no? Porque Él es bueno, porque nuestro Dios es bueno, y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Qué precioso es ver de qué manera se levantó nuevamente los muros que habían sido derribados, aclamando, con canciones. ¿Quiénes eran los que trabajaban en la construcción del templo? Los jóvenes. Los jóvenes estaban apoyando en la construcción del templo, que se levante el templo, sabiendo que sin templo no se podían edificar y restaurar los hogares. Y aquí es donde nosotros podemos tomarlo ahora para nuestras vidas. Si nosotros tal vez tuviésemos todo el dinero, de repente tuviésemos ya en la cuenta bancaria más de 100.000 soles, más de 150.000 soles, tal vez no tuviéramos la preocupación que hemos tenido la semana pasada, y que los que estamos y somos responsables de velar por la iglesia, y en este caso de la construcción de la iglesia, por velar porque los muros y los cimientos sean echados, de repente no estaríamos con esas preocupaciones y agarraríamos simplemente, contrataríamos a la gente indicada y nada más, y les pagaríamos y diríamos, ¿saben qué? Queremos que lo hagan de esta forma y de esta otra, y levántenlo, y se acabó. Ustedes han presenciado que hemos tenido una incomodidad, un impasse el domingo pasado, y sería algo tal vez ilógico que le podamos dar gracias a Dios por eso, aunque la Biblia nos dice que le demos gracias a Dios por todo. Y le hemos terminado nosotros, los hermanos de la comisión de la construcción del templo, dándole gracias a Dios por lo que pasó ese día. Gracias a Dios porque no tenemos dinero. Sí hay, no hay mucho, falta todavía. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos permite eso? Si tal vez nosotros tenemos todo el dinero, ¿saben qué nos quitaría eso? El gran privilegio de poder dar, el gran privilegio de poder apoyar, el gran privilegio de poder decir, al menos uno de los ladrillos que está en esa edificación lo puse yo, y decir gracias, Señor, porque nos permitiste a nosotros poder hacerlo de esta manera. El pueblo de Israel salió de Egipto, salieron como esclavos y estuvieron en el desierto. ¿De dónde sacaron los recursos ellos para posteriormente levantar el templo? ¿Quién les otorgó? ¿Quién les dio? Y cuando ellos levantaban el templo, lo hacían según la ordenanza de David, rey de Israel, no regañando. No hay que, estoy fastidiado, no que tengo que hacer esto, no que tengo que hacer aquello. Lo hacían cantando y alabando a Dios. Cantando y alabando a Dios. Lo que te voy a decir es tal vez de parte mía, una especulación porque no sé exactamente,
si es las canciones que se cantaban. Pero según el Salmo 126, y según los relatos que tenemos antiguos, el Salmo 126 era el salmo que se cantaba cuando se hacía peregrinaje, cantándolo el Señor Jesús cuando hacían peregrinaje y se iban rumbo a Jerusalén. Tal vez sea el mismo Salmo 126 que se cantaba mientras los muros de Jerusalén eran echados, mientras se levantaban los muros del templo y se ponían los cimientos. ¿Y cómo cantaban? El Salmo 126, y es la canción que nosotros cantamos, pero cantamos sin saber por qué, sin entender por qué lo cantaban o por qué se escribió este salmo. Recuerden que el Salmo 126 hasta el 128 fueron escritos con el objetivo y el propósito del retorno y la restauración del pueblo de Israel. Capítulo 126, 1. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, entonces nosotros seremos como aquellos que sueñan. ¿Qué sueñan? ¿Qué soñaban ellos? Con algún día volver de la cautividad que se encontraban, algún día regresar. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán las naciones, los demás países, los vecinos que nos rodean: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas Jehová ha hecho con nosotros. Y estaremos, ¿cómo estaremos? Contentos, alegres. Haz volver, oh Dios, nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Quiénes habían sembrado con lágrimas? Aquellos que anteriormente, antes de la cautividad, se encontraban en Jerusalén, siendo obedientes a Dios. Sin embargo, por el pecado de su propio pueblo, ellos también fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Ellos habían sembrado con lágrimas. Y aquí es donde van a entender la actitud de los ancianos que miraban a los jóvenes que levantaban el templo. Mientras los sacerdotes habían sacado los instrumentos, como mis hermanos acá, los demás iban a levantar el templo, iban a construir. Y estaban los sacerdotes con los instrumentos, según la ordenanza de David, dispuestos a alabarle al Señor, y cantaban, ¿cómo era la canción? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y los ancianos, aquellos que les había tocado en la construcción del primer templo levantado por Salomón, y habían levantado y construido un precioso templo, muy hermoso el templo, que si hasta la actualidad hubiese permanecido, sería una de las principales maravillas del mundo. Y eso ha sido dicho por muchas personas, muchos historiadores, porque ese templo era preciosísimo, bañado por dentro las mejores maderas, bañado en oro, los utensilios que tenía de plata y oro, todo lo mejor y lo más excelente que se le podía haber ofrecido a Dios. Y esos varones de Dios vieron que por causa del pecado quemaron el templo. Y cuando ellos fueron llevados cautivos hacia Babilonia, las lágrimas les caían, porque jamás se imaginaron que aquello que les costó tanto levantar, donde ellos mismos ofrecían sacrificios a Dios e iban a adorar al Señor, había sido derribado. Así que cuando ellos regresan, ¿cuál era el sueño? Tal vez, Señor, como dicen, a alguno de mis hermanos ya se le está por ahí cerrando los ojos, ¿no? Y dirán, tal vez, Señor, tú permitas que mis ojos puedan ver mis hijos crecer, mis nietos crecer, poder ver el templo algún día, con ver a mis hermanos adorando y alabando, ya construido y terminado. Y así pensaban ellos, y jamás se imaginaron que tal vez sus ojos iban a ver nuevamente el templo reconstruido. Así que mientras los jóvenes cantaban y mientras se reconstruía el templo, los ancianos comenzaron a llorar y a derramar sus lágrimas, diciéndole al Señor: gracias, Dios, porque nunca nos imaginamos que nuevamente íbamos a ver nuestro templo reconstruido. El templo era vital para que las familias sean edificadas. La ciudad era vital, y Dios levantó a otro hombre de Dios como Nehemías para hacer que los muros de Jerusalén, en medio, tanto la reconstrucción del templo como la reconstrucción de la ciudad fue en medio de tribulación.
persecución y en medio de hostigamiento, porque se levantaron contra Esdras y en ese tiempo Zorobabel, el encargado. ¿Para qué? Para evitar que el templo, ¿quién les dio orden de reconstruir el templo? Dios nos ha dado. Y se levantaron también contra Nehemías para evitar que los muros de Jerusalén sean reconstruidos, siendo en el caso del templo y en el caso de la ciudad que Satanás quería que no se levanten, igual se levantaron. Gloria a Dios. Igual se levantaron, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que nuestros hijos, nuestros hogares, tengan un lugar donde establecerse y tengan un templo donde poder venir a adorar al Señor. Así que uno diría, pero ¿qué tiene que ver la ciudad y el templo? Son vitales, y en medio de los dos aparece ¿qué cosa? El hogar y la familia. Entonces, para que nuestros hogares sean edificados, número uno, nosotros, hermanos, debemos reconocer que somos incapaces, o sea, de edificar nuestro hogar. Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano pues vela la guardia. La palabra que nosotros encontramos aquí por edificar es la palabra hebrea baná. No es bana, tampoco es banana, es baná, que quiere decir construir. La misma palabra que se usa en el Génesis para definir, ya muchos hemos leído, que dice: y tomó Jehová Dios de la costilla del hombre e hizo a la mujer. La palabra que ahí aparece como hizo es la palabra hebrea bana, que quiere decir construir. Quiere decir que Dios, más que hacer a la mujer, ¿cómo fue? La construyó. Por eso vemos gran diferencia entre el varón y la mujer. Dios construyó a la mujer. Por eso vamos a verlo nosotros aquí en el texto. Dice: si Jehová no es el que construye tu casa, si Jehová no es el que construye tu familia, la misma palabra de construir es la misma palabra de donde se derivan los términos para casa, para hijo y para hija. Interesante, ¿no? Interesante. Es la misma palabra. De la misma manera que un hogar está constituido por el padre, la madre, los hijos y las hijas, así es como nosotros podemos ver en una construcción que un edificio está constituido. ¿Por qué cosa? Por el fierro, por los ladrillos y el cemento. Entonces aquí es donde se asemeja la construcción de un edificio con la construcción de nuestro hogar. El que edifica nuestro hogar es Dios. Nosotros, dice, si Él no es el que construye tu hogar, nosotros estamos incapacitados para poder hacerlo. Proverbios 24:3: con la sabiduría se edifica la casa y con la prudencia se afirma. Con la sabiduría se edifica la casa. Esa sabiduría es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quieres edificar tu hogar? Solamente se puede hacer con la sabiduría. ¿Y sabes de qué manera la estableces? Es como si nosotros acá necesitamos, para plantar bien las columnas, necesitamos ponerle buenos cimientos, ponerle zapata para que esté bien establecida, para que esa casa y esas columnas estén bien afirmadas. ¿De qué manera se afirma? Con la prudencia. Y la prudencia es una virtud que, de cierto, muy pocos la poseen. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Y hombres virtuosos, ¿quién los hallará? Para saber cuántos somos prudentes, tendríamos que ver cómo reaccionamos. La manera en que muchos de nosotros reaccionamos es de una manera demasiado carnal.
totalmente impulsiva, ¿sí? Y es una reacción ligada a nuestra necedad. Cualquier problema, cualquier cosa, son muy pocos los que tienen una actitud prudente, usando la palabra de Dios. La prudencia está ligada a tener juicio, al entendimiento y la rectitud. Es la sagacidad, es la capacidad que podemos tener de intuir sobre algunos casos y de acuerdo a ello poder decidir cómo reaccionamos frente a alguna circunstancia o a otra circunstancia. Pasa cualquier problema y lo primero que decimos los varones, me lo mecho, ¿no? ¿Qué? ¿Así te hizo? No, ¿sabes qué? Vamos ahorita. La Escritura dice, mía es la venganza, ¿no? Pero hay que, por eso está ligada a la sagacidad. Es el varón prudente, la persona prudente, tiene que pensar rápido. ¿Qué hago? Dios mío, mientras piensas, ya el problema ya te comió ya. Tienes que hacerlo en cuestión de segundos, muy rápido tienes que hacerlo. Y tienes que intuir para ver de proteger tu hogar. ¿Y qué cosa es lo que usas para poder defender tu hogar, defender tu familia? ¿Cómo reaccionamos? Con sabiduría se edifica la casa, pero con la prudencia se afirma. Necesitamos ser sabios y prudentes para tanto edificar nuestro hogar, también como para poder establecerlo. Número 1, debemos reconocer nosotros, delante de Dios, que somos incapaces nosotros de edificar nuestro hogar. Pero alguien dirá, tal vez es verdad, pastor tiene razón, yo le reconozco que soy incapaz de edificar mi hogar, pero no importa, voy a hacer el intento, ¿verdad? Si no lo dices, lo piensas, y si no lo piensas, simplemente lo haces. No, pero yo no pienso eso, no piensas, pero hay que ver sobre los hechos, solo lo hacemos, porque ni siquiera pensamos, simplemente actuamos, porque una vez más, al hombre no le domina la razón, sino le dominan sus pasiones y deseos. Por eso a muchos les digo, no, pero yo quiero esto, no, pero yo quiero esto, yo quiero aquello. No se trata de lo que queremos, sino de lo que debemos. Uno debe hacer lo que uno debe y no lo que uno quiere, a pesar de que su deseo personal se oponga a su deber. Es que, pastor, no siento que tengo que predicar, no siento que tengo que leer la Biblia, no siento que tengo que venir al culto porque me siento desanimado. Pues así no funciona. No se trata de que si sientes o no sientes. Tú tienes que hacer lo que debes, no lo que quieres. Es que no quiero ir hoy día porque la hermana que me había molestado, estoy amarga y molesta con ella y por eso no voy a ir. Eso se llama satisfacer la carne y por lo tanto ir en contra de la misma palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que nosotros debemos porque así es. Pues no importa, quiero hacer el intento. Por ahí muchos quieren hacer el intento y hacen el intento. Saben que el hombre por sí solo es incapaz de edificar su hogar, pero no importa. Igual me lanzo, igual hago el intento. Pero también debemos reconocer que sin la ayuda de Dios, cualquier intento por edificar el hogar, es como te lo voy a decir, es vano. Es totalmente vano. Vano de la palabra vanidad, que tiene que ver con vacío, hueco, nulo, y sobre todo esta palabra que a algunos no le va a gustar, inútil. Así que los vanidosos para Dios son inútiles, porque tu actitud de vanidad es vana, inútil, vacía, o sea, sin propósito. No tiene sentido para Dios. Tal vez no tendrá sentido para el otro carnal y la otra carnal que te acompañan. Para Dios en la Escritura no hay parte para los vanidosos. Los vanidosos no encajan. Así como aquellos que en su buen corazón y buena intención tratan de construir y edificar su hogar sin Dios, es totalmente inútil. Y eso lo encontramos en el mismo versículo 1. Si Dios no es el que construye tu hogar, entonces está por demás, es en vano. En vano trabajan aquellos que la construyen. Pon a quien quieras,
No, pero he recurrido a los mejores psicólogos. Estoy asistiendo todos los domingos a escuela para padres. Tengo a la mejor niñera en mi casa. Tengo el mejor trabajo. Gano mucho dinero. Yo le puedo comprar y dar a mis hijos lo que quieran. Le puedo dar los mejores colegios, universidades. Le puedo dar de todo. A mi esposa la tengo como una reina. ¡Qué bien! Excelente. Pero si lo hace sin Dios, es totalmente inútil. Es una pérdida de tiempo. Es un gasto de dinero. Y no tiene ningún propósito. Pues todo aquel que vive para sí tenemos que asemejarlo. Cuando el Señor Jesucristo nos habló del hombre que tenía todo en el mundo. Y dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo en el mundo y perdiere su alma? Este hombre, como muchos, dijo, bueno, tanto tiempo he trabajado y he acumulado muchos tesoros. Ahora me toca vivir la vida y no dejar que la vida me viva. Es un proverbio de algunas personas. Sí, filosofía, pues esa filosofía barata, es filosofía mediocre, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y decía, yo tengo todo. Hay un congresista que salió diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo que meterme en corrupción ni nada, porque yo tengo mucho dinero. Si quiero ahorita dejo de trabajar. ¿Qué tal soberbia y vanidad? Y así muchos dicen, y así decía este hombre. Lo que este hombre no sabía es que esa misma noche venían a pedir su alma. Y lo que él había ganado y conseguido, ¿de quién será ahora? ¿Qué cosas, no? Nadie sabe para quién trabaja. Si tú quieres edificar tu hogar y hacer el intento sin Dios, también se asemeja a tu vida, como dijo Jesucristo en la parábola de los dos cimientos. Se te asemeja a aquel que construye su hogar, edifica su casa sobre la arena. Aquellos que construyen y edifican su casa, sabiendo que en los tiempos de verano llueve más en la sierra, y construyen su casa, ¿dónde lo construyen? Cerca al río. Ya a varios se les ha llevado su casa ya. Ese es como que no sé, no entiendo, ¿no? La necesidad, pero también la necedad. Y para que haya necedad, tengo que saber, porque lo otro rato sería ignorancia. Pero sabiendo de que el río va a crecer y que existe la posibilidad de que su casa sea derribada por la lluvia y porque va a venir el río, igual lo construyen, poniendo en riesgo y en peligro la vida de sus propios familiares. Es como algunos que construyen su casa así nomás. Después viene un terremoto y estás echándole la culpa a Dios, porque Dios, sabiendo que tú no tienes, igual tu casa se vino abajo con el terremoto. Mejor edifica tu casa sobre la roca. Mejor edifica tu familia sobre la roca. Una vez más, no basta solamente con reconocer que somos nosotros incapaces de edificar el hogar. También hay que reconocer que aún los intentos que hagamos sin Dios son totalmente vanos y vacíos. Y aquí en el mismo texto lo dice. Versículo 2. Miren, es en vano también. Por demás es que te levantes. ¿Desde cuándo? Desde la madrugada. Y vayas tarde a descansar. Es que yo tengo que hacer todo lo posible por mis hijos y mi familia. Se levantan 5, 4 de la mañana. Miren, es por demás si lo haces sin Dios. Levántate lo más temprano que quieras. No es que algunos siguen, en vez de la Biblia, siguen el refrán que dice, no, que madruga Dios lo ayuda. Esa es su Biblia, ¿no? Filosofía, ¿verdad? Y te vayas tarde a descansar. Ni tiempo le dan para Dios. Cuidado nosotros con eso. De que todo el tiempo lo invirtamos solamente para trabajar. Está bien. Ahora yo te pregunto, ¿trabajas para poder vivir y subsistir? ¿O vives solamente para el trabajo? Cuidado. Cuidado con eso. El Señor, es por demás que hagas eso. Ni siquiera tienes tiempo ni para tu familia. Menos vas a tener tiempo para Dios. Todo lo vemos solamente trabajar. Es que es en bien y en pro de la familia. Esas son medias verdades. Y todas verdades a medias terminan siendo mentiras completas, ¿no? Continúa el mismo versículo 2. Y que comas el pan de afanes
el pan de dolores. Porque con el sufrimiento, dice, con el sudor de nuestra frente, con el sudor de nuestra frente, así con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y de ahí terminas, ¿qué cosa? Adquiriendo las necesidades, las cosas que tú necesitas para tu hogar, para tu casa. Pero ni aún eso te va a satisfacer. Trabaja todo lo que quieras, gana todo lo que quieras y esfuérzate todo lo que quieras. Según el Señor es vano y eso jamás te va a satisfacer. Ahora entendemos por qué los hijos de muchos millonarios son tan infelices. Porque el dinero no compra la felicidad. El dinero no compra la salvación. El dinero no compra nada de esas cosas. Los padres se pasan de negocios en negocios, viajando de un lugar para otro, y los hijos infelices. Salen después homosexuales, las hijas lesbianas, drogadictos los hijos. Y ese hogar es un desastre. La esposa, como el esposo no está, le termina sacando la vuelta, se consigue otro marido. ¿Y de qué le vale todo su dinero? ¿De qué le vale todo eso? Por demás, dice el Señor. Pues dice, pues lo dará el Señor a su amado mientras duerme. Qué interesante. Mientras aquellos que intentan construir su hogar, haciendo todos los esfuerzos del mundo, sacrificando muchas cosas, dice la Escritura, que Dios se lo entregará a quienes, aquellos que confían en Él y viven para Él, aún mientras ellos duerman. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras duerman. Mientras los otros, por más que tanto se esfuercen, nada los logra satisfacer. Absolutamente nada. Recuerdo en una oportunidad, gracias a Dios, ya no estamos de repente en esos tiempos. Un tiempo de escasez terrible. Porque no solamente se trata de saber, sino de entenderlo. Y a veces uno no lo entiende hasta que tiene que suceder. No es igual decir Jehová es mi pastor y Dios es mi proveedor en el tiempo de la abundancia que decirlo en el tiempo de la escasez. No es igual. Estaba con mucha necesidad. Le pedí, me acuerdo, al pastor Rafael que me acompañe por ahí a conseguir un carrito para alquilarme. Caminamos por todos los lugares. No encontramos nada. Y encima llegué a mi casa y el zapato se había roto de tanto caminar. Yo quiero creer que es por eso y que no es por el peso. Habíamos caminado bastante. El pastor Rafael, sus zapatos no se hicieron nada. Y los zapatos estaban caminando solos. Nada se hizo. Y bueno, fuera de la broma, hermanos, si tú te encuentras en necesidad y sabes que tienes que llegar a tu casa y llegar con algo, y llegas y ¿qué sucedió? Nada de la nada, no sabes ni cómo decirle, ¿no? Decirle a la esposa, decirle a tus hijos que te están esperando, y qué complicado. Al día siguiente encontramos a una persona y yo fui desde muy temprano, creo que fui como a las 2, 3 de la tarde, porque me dijo, a esa hora voy a estar y te voy a esperar. Fui y no estaba, como siempre, ¿no? Lo esperé, eran las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su papá de pena me dijo, joven, me dijo, no se preocupe, vaya nada más. Yo le voy a decir, no se preocupe. Y yo no podía ni moverme. Ya me había quedado ahí estático ya, pensando de repente ahora qué voy a hacer, una vez más cómo voy a decir. Y así llegué a la casa. Llegué a la casa y yo le digo a mi esposa, creo que ahora sí no duermo, ¿no? Porque, bueno, todos creo que tenemos una característica y la mía es ser preocupado, es siempre estar y ahora qué puedo hacer y pensando cómo le puedo dar una solución. Y yo le decía, como sé que no voy a dormir, entonces le dije, ahí está mi esposa, le digo, vamos a hacer algo, vamos a orarle a Dios y dejarlo en la mano de Dios, porque bueno, ya se hizo todo lo que se pudo hacer, no se puede hacer más, así que al que le corresponde ya hacer, obrar es al Señor, ¿no? Me derramé, me quebranté, yo digo, Señor, continúo confiando en ti, más ya no hay que pueda hacerlo.
Y esa noche dormí muy tranquilo, porque le había dejado ya mi problema a Dios. Uno comienza a aprender cuando Jesús decía ya: no, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo te daré el reposo y el descanso. Este mundo nunca nos va a dar descanso. El descanso solo está en la presencia de Dios. Échate a dormir, eso no es descanso. Solo estás buscando nada más reposar para recobrar fuerzas. Y a las 6 de la mañana, muy temprano, ¿no? Me tocaron el claxon y afuera me estaban esperando. ¿Quién era? Eran los muchachos que había ido a buscar y que les había esperado tanto, avergonzadísimo. Amigo, perdónanos, discúlpanos. No pensamos que de repente tanto nos pasó esto y el otro. Me dijo: no, pero aquí está el carro, anda, te quitan. Y le dije: gracias, Señor. Tal vez para algunos, o de repente como te lo planteo, de repente no sea muy trascendental, no marque demasiado. Pero cuando te encuentras en una necesidad a veces extrema, todo vale, todo suma, absolutamente todo. Y es precioso ver la provisión de Dios y la mano de Dios a aquellos que confían en Él. Así que si tú confías en Él y tu hogar está de por medio y tal vez te encuentres pasando una necesidad, de repente leve, de repente más grave o tal vez extrema, no te espiritualizo, simplemente te digo la verdad. Confía en Dios, pues aún dice, pues a su amado Dios se lo dará aún mientras duerme. Por eso que al que tiene mucho le será quitado, si es que esta persona no vive para Dios. ¿Sí? Así que hay que confiar en Dios, hay que confiar en nuestro Señor. Si nosotros entonces en esta mañana hemos reconocido de que somos incapaces de edificar nuestro hogar y de que por más que intentemos, nuestros intentos resultan vanos, entonces la pregunta sería: entonces ¿cómo edifico mi hogar? Entonces ¿cómo lo hago? Y no quiero dejar esta idea en el aire, quiero terminar concluyéndola. ¿Cómo edifico mi hogar? Y la respuesta la vamos a encontrar en el 128, en el versículo 1. Bienaventurado, noten que dice todo aquel, y así vamos a terminar. Bienaventurado todo aquel, cualquiera. Tal vez sea tú que nos visitas en esta mañana, tal vez sea tú, hermano, que ya tienes un tiempo en la fe, pero todo aquel, bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. ¿Cómo entonces edifico mi hogar? En el temor de Jehová. Y aquí el temor de Jehová no implica un miedo hacia Dios, que muchos tal vez lo han mal interpretado, tal vez lo han mal entendido. Porque si ustedes se dan cuenta, no dice el temor a Jehová, sino dice el temor de Jehová. Y la preposición de nos está indicando aquí el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir? Que el temor de Jehová le pertenece a Él. El temor de Dios es de Él, y que solo lo pueden poseer y tener aquellos que realmente hayan entregado su vida a Cristo y que tengan el Espíritu Santo en sus vidas. Ningún otro, por más que te diga que es temeroso de Dios y que reverencia a Dios, es mentira. Solamente aquellos que han nacido de nuevo son temerosos de Dios. El resto no, por más que lo afirmen. Entonces podríamos entender en este sentido que el temor de Dios, siendo de Dios y entregándonos a nosotros, sería un don de Él. El temor de Dios es un don que nosotros recibimos para poder tener nuestra vida y llevar nuestra vida reverenciando a nuestro Dios, dándole gracias a Dios por, como hemos visto, por su misericordia, por su bondad, por su majestuosidad. Por eso, Señor, estamos aquí. Y solamente aquellos que temen a Dios son aquellos que pueden andar en sus caminos. Y tenemos que tener en cuenta, como dice Proverbios 1:7, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No hay una sola persona que pueda ser sabio en el Señor si no es temeroso o temerosa de Él. No hay ninguno. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también dice el texto: pero los necios e insensatos
desprecian la sabiduría y la instrucción. Un momento, vamos a ir a Proverbios 1:7. Y noten aquellos que desprecian la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios les va a decir? Proverbios 1, versículo 24. Por cuanto llamé, dice Dios, y a ti no te dio la gana de oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere los que teméis, cuando viniere como una destrucción los que ustedes temen, y su calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces, esto es para los necios e insensatos. Una persona necia e insensata sería el contraste de la sabiduría. Mientras la persona sabia busca aplicar el conocimiento de Dios en su vida, busca andar en los caminos de Dios, el necio. Los dos conocen, tanto el sabio como el necio e insensato. Los dos conocen la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno la aplica y el otro, conociendo, no le da la gana de aplicarlo. Por eso dice, no, te di mi consejo y tú no lo quisiste, quiere decir que sí sabía. Así que en esta mañana, si tú conoces la Biblia y no cumples con la palabra de Dios, tu actitud es de necio e insensato. Ahora nos cuadramos mejor en la Escritura y podemos darnos cuenta cómo estamos viviendo delante de Dios. Versículo 28. Entonces ellos me llamarán y no responderé. Me buscarán por la mañana y tampoco me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces ellos comerán del fruto de su camino, esto quiere decir de su propio esfuerzo, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de la ignorancia los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas aquel que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Capítulo 2, hijo mío, para todos nosotros. Y esta es sí condicional. Está que Dios nos pide una condición. Hijo mío, si recibieres tú mis palabras y mis mandamientos, entonces guardares en tu vida, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, solamente entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová es el que da la sabiduría. Solamente entonces, solo entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿No has escuchado que muchos de mis hermanos, la intención es que el mensaje llegue absolutamente a todos, tanto para aquellos que tienen una instrucción alta, tal vez una instrucción superior, pero también para aquellos hermanos que tal vez no han tenido la oportunidad de tenerla? Hermanos, la palabra de Dios es absolutamente para todos. No es selecta, no está solamente para los pastores, no es solamente para los universitarios o para tus hijos, que dicen, como mis hijos están estudiando, ellos pueden entender estas cosas. ¿Saben por qué no entendemos? ¿Saben por qué no entendemos? Mientras más nos empecinemos en desobedecer a Dios y en tener actitudes de necedad, hermanos, nos hacemos, no somos brutos, pero es como que se me borra el cassette, se me borra toda la información y no podemos ser sabios. Pastor, leo la Biblia 2, 3, 5, 6, 7, 8 veces, no la entiendo. Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento. Tampoco viene, y vamos a terminar orando,
y el pastor va a orar por mí, y de un porrazo la sabiduría va a venir a tu vida. Tampoco es así. El conocimiento lo recibes. Eso, ¿sabes cómo se lleva? A través de un aprendizaje. Tienes que aprender a ser sabio. Tienes que aprender a ser sabio. Tú recibes la palabra de Dios y Dios no va a ser sabio por ti. Tú tienes que aplicar la sabiduría. Quiere decir que si tú recibes el mensaje de la palabra de Dios, vas a ir y en tu hogar vas a buscar aplicarlo. Eso se aprende. Eso no se recibe así nada más. Por eso dice, de su boca viene el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo estás leyendo. De Él está proveniendo, no viene de mí. No viene de los predicadores. Ese conocimiento y esa sabiduría viene de Dios. Tienes que recibirla y busca aplicarla. Si la aplicas, entonces te estás haciendo un sabio, una sabia. No, pastores, que de repente yo no he tenido estudios de teología. Como yo no estoy en el seminario, no he tenido maestrías ni doctorados. ¿Pues dónde te dice eso? Pues si es el Espíritu el que nos está guiando. Pero es necesario que cada uno de nosotros busque más. Hermanos, si nos pasáramos preguntando a cada uno y le dijéramos ¿qué era el temor de Dios? ¿Cuántos nos hubieran respondido? ¿Cómo hablamos lo que no entendemos? ¿Y cómo vivo lo que no entiendo? Por eso que a veces nuestros hogares están mal. Porque no hemos reconocido de que somos incapaces de edificarlo. Y tal vez muchos de nosotros hasta ahora seguimos haciendo el intento de poder edificarlo. Pero según la Biblia, todo eso es vano y es inútil. La única forma, la única manera es de que nosotros seamos temerosos de Dios y andemos en sus caminos. Entonces, todo aquel que es temeroso de Dios y anda en sus caminos es en general, según el Salmo 128, versículo 1, es un bienaventurado. En marco general es un bendecido de Dios. Mira que en marco general es un bendecido de Dios. Es un bienaventurado, dice la Biblia. Todo aquel, nota, todo aquel, eso no exceptúa a ninguno de nosotros, cualquiera. Tanto el que maneja más la Biblia, tanto el que es el ingeniero, el doctor, también como el albañil, las amas de casa. Todos, todo aquel que teme a Dios y anda en sus caminos es en marco general. Es un bienaventurado de Dios. Es un feliz, es un dichoso de Dios. Y lo más preciado, y con esto terminamos, que en particular recibe una vida fructífera o un hogar fructífero. Número 1, prospera y tiene éxito en todos sus trabajos y negocios. Versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y absolutamente todo te irá bien. Ya no necesitas, como diríamos nosotros criollamente, no necesitas tanto sacarte la mugre, pero hay que esforzarnos. Hay momentos en que hay que esforzarnos muchísimo, pero ya no necesitas tener tanto afán por trabajar, porque si tú eres una persona, eres un hijo de Dios que teme a Dios y anda en sus caminos, según la Escritura, en tu trabajo, ojo, no estoy espiritualizando, estoy hablando de en el trabajo, en cuestiones de negocio, todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien, porque andas en los caminos de Dios, porque eres una persona temerosa del Señor. No solamente eso, sino que también la familia va a contribuir con la prosperidad y la felicidad del hogar. El mismo 128, versículo 3. Y aquí es donde habla de la mujer y de los hijos. Tu mujer será como vid. Como vid. La vid aquí representa a la madre fecunda. La mujer es la cual lleva la bendición al hogar, de poder traer los hijos al mundo. Y aquí vamos a entender cuál es el rol también de nuestros hijos y qué representan nuestros hijos para nosotros. Dice que la mujer, esa mujer es como vid, esa madre fecunda que lleva frutos a los lados de su casa, a los rincones más íntimos de su hogar. Es esa mujer virtuosa, es esa mujer temerosa de Dios, es esa mujer sabia que busca edificar su hogar, aún en los momentos tal vez más insignificantes que les parezcan a algunos. Es esa madre
que busca orar con sus hijos. Es esa madre que de repente, esa mujer que en los momentos de repente en que su esposo viene tenso, de repente está afanado, sabe darle una palabra de Dios y decirle, ¿sabes qué, amor? O como le diga, mi amor, no sé, vamos a orarle a Dios, vamos a confiar en el Señor. De esa mujer hablo. Mi hermana, tú como mujer, eres una bendición en tu hogar, para tu esposo y para tus hijos. Tienes que ser como esa vid. Y no solamente la mujer, sino también los hijos. El mismo versículo 3. Tus hijos también son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso representa la vitalidad y el vigor. Los hijos son una bendición para nosotros. Así que todos aquellos que tienen hijos, pues nuestros hijos no son una deshonra. Nuestros hijos tampoco son así como algunos le llaman malcriados. Esos son los hijos sin Dios. Pero nuestros hijos en Dios son como ese olivo. Según el mismo 127, versículo 3, son herencia de Dios. Por eso que hablamos que le pertenecen a Él, pero Dios nos los ha entregado a nosotros para ser mayordomos de nuestros hijos. Son una herencia de Dios. ¿Y quién no estima la herencia? Y son cosas muy valiosas, el fruto del vientre de la mujer que lo trae. Son, dice, como saetas en la mano del valiente. Son esas flechas que se usan en la batalla, ¿no? Que el soldado usa. De la misma manera, bien edificados, bien formados y fortalecidos en el Señor, van a ser esas flechas de Dios, que van a llevar el mensaje del Evangelio por otros lugares, por diferentes sitios. Así que si tú tienes hijos, anda mirando en tus hijos y anda pensando en el próximo predicador, anda pensando en el próximo ministro de alabanza, anda pensando en tus hijos, en el próximo pastor, anda pensando en tus hijos, anda pensando en los próximos instrumentistas, en los próximos misioneros. Ellos son nuestros hijos, son nuestros hijos. ¿Y dónde dice? Alrededor de la mesa, en una comunión con Dios y en una comunión familiar. Pues así deben estar constituidos los hogares. Pero noten que solo son los hogares que temen a Dios y que andan en sus caminos. Nada más, solamente son ellos. Y por último, va a haber totalidad de gozo en el hogar, tanto para hoy como para los días venideros. Versículo 5. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Versículo 6. Y veas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria a Dios. Esta promesa son para aquellos que temen a Dios. Dios nos va a permitir, esto se llama que Dios alarga nuestros días. Si tememos a Él, tanto amamos a nuestros hijos, sí Señor, pero no más que a ti. Y a aquellos que amamos a nuestros hijos, Dios nos va a permitir ver la descendencia. No solamente nos va a permitir ver que nuestros hijos crezcan y se logren consolidar, sino también va a permitir que nuestros ojos vean no solamente a nuestros hijos, sino que también a los hijos de nuestros hijos. Gloria a Dios. Tal vez ahorita de repente, ¿quién me puede entender más? Aquellos que ya son padres y que tienen a sus hijos y de repente por ahí tienen a sus nietos. Si tienes la bendición de poder ver a tus nietos, dale la gloria a Dios, porque Dios es el que nos da. Dios es el que nos da. Y esta proyección señala una realización de parte de Dios, no transisoria, sino segura. No es solamente efímera, que tú de repente digas, no solamente será, o de repente ahí de un chispazo a alguien por ahí le va a tocar. Es real y verdadera. En el Señor es segura, porque Dios nos da la promesa a nosotros. Y en esto vemos a los grandes siervos de Dios, que vieron a sus descendientes y murieron como Moisés, lleno de días. Así también tenemos que partir nosotros, viendo y diciendo, Señor, tal vez llegó el tiempo de partir, porque no podemos peregrinarnos en este mundo. Es más, aquellos que amamos a Dios no queremos estar toda la vida en este mundo, en esta vida, sino queremos decirle, Señor, llega el momento de partir y estar contigo. ¿Por qué tanto nos aferramos? Y si hablamos de construcciones, en el libro de Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar nosotros
de que hablando de la ciudad celestial, de la Jerusalén del cielo, nos llama a nosotros a que no nos aferremos a esta vida, sino que nos aferremos a la vida venidera, sabiendo, dice, que el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios mismo. No tanto nos admiramos nosotros en ver construcciones aquí hechas por los hombres, tan preciosas, que viene un terremoto y se lo puede llevar, hermano, esa ciudad y ese hogar, sobre todo ese hogar, construido por Dios. Escúchame como te lo voy a decir. Tratará de derribarlo el mismo diablo y con todas sus legiones de demonios. Tratará de derribarlo los problemas y la angustia que vivimos en las naciones y la escasez y esto de la globalización. Tratará de derribar tu hogar. Vendrán otros enemigos, puede ser tus familiares, vecinos, amigos, quien sea, a tratar de derribar tu hogar. Pero según la Biblia, nadie lo va a poder derribar, porque ese hogar está fundado sobre la roca. Ese hogar está fundado sobre el temor de Dios. Cualquier persona que anda en sus caminos nunca será avergonzado, jamás, y verá a sus hijos y glorificará a Dios por sus hijos. Si alguno de nuestros hijos se tuerce en el camino, no culpes a Dios, cúlpate a ti mismo por no ser sabio para instruir a tu hijo, para darle la palabra de Dios, porque a ti no te interesó practicar, no te interesó decir, Señor, yo primero asumo la Biblia y digo, Señor, me rectifico delante de ti y dejo mi pecado. Tus hijos vieron tu pecado, y si tus hijos nacen torcidos y crecen torcidos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque todo hogar temeroso de Dios, todo hogar temeroso de Dios, jamás van a haber ese tipo de cosas. Habrán luchas, habrán aflicciones, porque es parte de la formación de Dios, pero nunca será derribado, jamás será derribado. Todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos recibe esa bendición de Dios. Y terminamos con el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En marco general es un bienaventurado, y en marco particular, en sentido particular, recibe un hogar fructífero en su trabajo, en su familia y todos los días de su vida. Así es todo aquel que teme a Dios. Todo aquel. Si tú de repente que nos visitas todavía no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el tiempo de poder hacerlo. Necesitas reconocer tu incapacidad para edificar tu familia y tu hogar. Y deja de hacer intentos por hacerlo, por edificarlo, porque son vanos. Y si tú ya eres cristiano y eres creyente, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y decirle, Señor, en esta mañana quiero realmente ser un temeroso tuyo y andar en tus caminos. Vamos a orarle a nuestro Dios. Te damos las gracias, Señor.